Imagina lo siguiente, imagínate lo siguiente. Dos personas con el mismo trabajo pierden su empleo. Hacen exactamente lo mismo, ganan lo mismo y todo su día se basa en realizar las mismas actividades. Pero un buen día o un mal día, los despiden, los corren a los dos, a ambos. Y la diferencia es que uno de ellos piensa que fue un error, piensa que fue un fracaso total y, y pues que piensa que es una tragedia. Cuando el otro piensa todo lo contrario, dice, qué gran momento, qué gran oportunidad para poder lanzarme por lo que siempre he querido, que es emprender mi negocio de mis sueños. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál viene siendo la diferencia si a los dos les está sucediendo lo mismo? Y el día de hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de el poder que tiene el contexto para poder transformar tu vida. De eso es de lo que vamos a hablar. ¿Y qué vamos a descubrir? Bueno, entre otras cosas, vamos a descubrir cómo tu contexto determina quién estás siendo, qué posibilidades, hasta dónde te alcanza a ver, hasta dónde te alcanza que tú veas. Y, y pues también qué resultados son los que obtenemos. Pero también, sobre todo, vamos a ver qué, cómo transformarlos para poder abrir nuevas posibilidades. Y a ti, dime, ¿a ti te gustaría empezar a generar nuevas posibilidades de vida? Pues quédate porque el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. El día de hoy vamos a hablar de cómo nuestros contextos o el contexto en el cual vivimos nos delimita y cómo transformarlo para que empiece a generarse una apertura y amplitud de oportunidades. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, también imagínate, quiero que imagines lo siguiente. Un contexto no se ve. Es decir, sí se ve, pero más bien es una trampa, porque el contexto se ve en resultados, pero pensamos que como el contexto que vemos, luego nosotros somos víctimas del contexto. Y no es así. Todo se origina desde nuestro interior. Todo se origina desde nuestras creencias. Todo se origina desde lo que, de nuestros paradigmas, de lo que creemos que es. Así que yo te lo voy a dejar aquí muy claro, ¿sí? Y como ejemplo, no sé si has visto estos monitos que están, estas ilustraciones de monitos que están viendo en el piso un símbolo. De un lado está el monito viendo un 9 y de este otro lado está un monito, evidentemente está viendo otra cosa. Desde su perspectiva está viendo un 6. Ambos tienen razón. Ambos tienen razón porque el contexto tiene que ver con qué gafas ves la vida. ¿Cuántos de nosotros, yo era uno de ellos, yo pensaba, híjole, ya viene el otoño, ya se ponen las hojas de colores marrón, cobre, ya se empiezan a caer, ya empieza a llover, a hacer frío. Luego entonces debo de sentirme deprimido, debo de experimentar la depresión, por ejemplo, debo de sentirme eh, melancólico, sentirme solo. ¿Por qué? Porque pienso que está nublado, está lloviendo, ese contexto genera en mí
una respuesta. Es decir, mi experiencia de eso antes era sentirme melancólico, por ejemplo. Y quizá empezar a interpretar las cosas, pues, no sé, un poco cabizbajo, energía baja, energía de soledad, de sentirme triste, ¿no? Pero te tengo noticias. El clima no tiene nada que ver con cómo interpretes las cosas. Es decir, al tiempo, al clima, le da igual si tú estás deprimido o no. Quien elige en, o sea, y quien determina cómo sentirse, eres tú, porque bien podría ser que está lloviendo, está nublado, está haciendo frío, y decir, ¿qué día más chingón tengo? Como para generar sonrisas, alegrías, y luego entonces cambio la manera de operar, porque lo de afuera no influye con tu interior, ni con mi interior. O sea, lo de afuera no es el resultado final de cómo yo me sienta. Ahí ese es el punto. Luego entonces yo soy el que determina cómo sentirme y cómo empiezo a operar, desde dónde empiezo a operar. Y esto puede ser algo como muy simple de escuchar, pero al momento de actuar, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y te quiero pedir, pues, que apunta un evento o recuerda, trae a tu mente un recuerdo difícil, algo complicado que hayas manejado en tu vida, de tal manera que digas, este evento fue de X manera, fue difícil, fue duro, fue angustiante, fue retador, fue, sí, a lo mejor un despido, como el ejemplo que te di hace poco, un despido, a lo mejor te engañaron, te estafaron, a lo mejor te robaron, a lo mejor, yo qué sé, algo que te hayas generado, un mal socio, un mal negocio, algo que obviamente te pasó a ti, por eso te lo generaste. Algo que ocurrió en tu vida y que hayas, y que estés diciendo hasta este momento, eh, pues que fue algo malo, ¿no? Por así decirlo. Entonces mi punto es el siguiente. Ahora ya puedes decirle, puedes ponerlo, si lo estás escribiendo, puedes ponerlo escrito también. Ah, pues me estafaron en un negocio, yo no debí prestar ese dinero, no sé, algo por el estilo. Y que empieces a generar o que empieces a ver, pues desde dónde más te lo puedes interpretar. Es decir, a muchos de nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Imaginemos el escenario. Yo le presté 1,000 pesos a un amigo, a un pariente, y no lo volví a ver. Es decir, perdí un amigo, perdí a lo mejor un familiar, el contacto de un familiar, porque por esos 1,000 pesos, cochino dinero, perdí un amigo, ¿no? O esta relación, ¿no? Con esta persona. Pero bien, también puedes tú verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, con otras gafas, y empezar a decir, mira qué oportunidad tengo, cómo, cuál es la oportunidad. Quizá la oportunidad sea de acercarte con esa persona. Gracias a ese conflicto, tú puedes acercarte y generarte una charla extraordinaria con esa persona. Quizá tú descubras que esos 1,000 pesos te enseñaron a, a que en el aprendizaje a que esa persona no era tu amigo. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué te puedes generar desde las dos dimensiones, desde las dos interpretaciones? Una que te genere a lo mejor pesar, malestar,
y otra que a lo mejor te empodere, te edifique y termines viendo otro tipo de posibilidades para ti. Otro, ¿sabes qué? Este evento no fue bueno, no fue malo, sino que me sirvió para esto. Algo que te saque de lo que ya estás tú pensando que es, ¿ok? Un ejemplo también puede ser que cuántos de nosotros no queremos trabajar nuestro peso, o sea, y qué es lo que queremos generar, pues un cambio, y ese es uno de los primeros errores, el cambio, eh, no sé, no, vaya, otra vez, el cambio genera dolor, resistencia. El cambio genera que, que, que tengamos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque genera cosas que, digamos que nos duelen, así como, chin, tengo que renunciar a la hamburguesita, tengo que renunciar a la pizza, tengo que renunciar. ¿Por qué? Porque nuestro contexto, nuestra interpretación, queremos adelgazar teniendo pensamientos de, pues, de gente que no come saludablemente, por ejemplo, o que no hace ejercicio, yo qué sé. El punto es ese. Nosotros cuando elegimos y transformamos nuestro contexto y nuestras gafas, las empezamos a ver como, ¿sabes qué? Yo opero desde la salud, soy un ser humano saludable, soy un joven saludable, soy un señor saludable, soy una mujer saludable. Y me ¿qué hace una mujer saludable? Y me empiezo, ¿qué hace un hombre saludable? Y me empiezo a mover en ese estado del ser en donde pues empiezo a descubrir que un hombre o una mujer saludable se genera comida saludable. ¡Oh, por Dios! Y tiene actitudes saludables y tiene eh, eh, hábitos saludables. Entonces, ya no hay dolor ahí. ¿Por qué? Porque tú ya crees, piensas y operas desde un ser humano saludable, sin dolor al cambio. Ya no te duele la pizzita, ya no te duele, me refiero a tener que prescindir de, ¿sabes? Así como que no voy a comer pizzas, tortas, tacos, tamales, pues no, porque ya no soy esa persona, ya no soy ese ser humano. Luego entonces mi contexto cambia. Ahora empiezo a buscar lo que un ser humano saludable eh, consume. Y ese es el punto. Por eso es la resistencia, tanto la resistencia en el dolor del cambio. Pero una cosa es el cambio que requiere de ti esfuerzo, sangre, y otra cosa es la transformación. Porque cuando lo elegimos, cuando nuestro contexto opera desde yo ya soy, luego el contexto cambia. Si cambias la manera de ver las cosas que miras cambian. Si tú cambias la manera de ver las cosas que tú estás viviendo en ese momento van a cambiar. Está, pero cañón, está buenísimo o sea, que lo implementes, que lo practiques. Y existen no solamente, digamos existen varias cosas que hay que ver, que tomar en cuenta alrededor del contexto. Una de ellas, por ejemplo, es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje como contenedor? Y se manejan tres cosas, bueno, dos cosas antes del contexto, que es la tercera. El lenguaje, las interpretaciones y el contexto. Entonces, podemos transformar nuestra vida trabajando desde el lenguaje, desde las interpretaciones y nuestro contexto.
imagínate lo siguiente, el contenedor es el lenguaje, es decir, los límites de desde lo que nosotros pensamos, si es posible o no es posible. El contenido es nuestras creencias, las interpretaciones, los paradigmas. Es decir, esto es bueno, esto es malo. Entre muchos, ¿verdad? Esto me apoya, esto no, esto me empodera, esto me limita. Y el contexto, que es el marco de referencia, lo que nosotros creemos, ¿sí? Es decir, digo, lo que nosotros, donde nosotros habitamos, pues. Imagínate lo siguiente, ¿qué piensas tú, cómo piensas tú que las mujeres son? Si tú dices, las mujeres son, ¿qué? Y empieza, las mujeres son, ¿qué? Las mujeres son qué, empieza a pensar, empieza a traerlo a tu mente. Las mujeres son qué, las mujeres son cómo, las mujeres hacen qué. Y toda esa lista de las mujeres son así, luego entonces nosotros nos generamos en ese espacio mujeres que sean de esa forma. Si tu contexto es las mujeres son, no sé, mentirosas, o virtuosas o son amorosas. Toda esa mente de cómo son, luego entonces empezamos a generarnos más de lo mismo. Por ahí a lo mejor te preguntas por qué siempre me tocan las mismas mujeres, por qué me tocan los mismos hombres, por qué siempre me topo con este tipo de personas, porque operas desde la creencia de que así es decir, no puedes ver, no puedes poner en tu vida otras personas, otros seres humanos, porque tu contexto tiene que ver con lo que tú ya crees. Por eso se te cierran todas esas otras posibilidades, esas otras puertas. Se cierran. Ahora imagina lo siguiente. Imagínate que eh, si tú dices, somos una familia en una empresa, ¿no? Nosotros somos una familia. Y luego entonces las interpretaciones van a depender de lo que tú pienses que es una familia. Si tú piensas que una familia debe ser dedicada, que debe estar en contribución, en apoyo, respaldando, debe ser amorosa, pues entonces al momento de tú traer ese ejemplo a la empresa y dices, nuestra empresa es como una familia. Luego entonces se va a ver el contexto de colaboración, de apoyo, de servicio. Se va a respirar ese apapacho, ese sentirse parte de, esa pertenencia, ¿no? Versus a que si tú en tu mente te dicen, somos una familia, pero a lo mejor tu contexto es de ser desgraciado, de robar, o sea, de robarle a tu familia, de ser abusivo con tu familia, de ser criticón, de meterse el pie. Y luego te dice el dueño de la empresa, nosotros somos como una familia, ¿qué es lo que vas a decir? Pues no, gracias. ¿Por qué? Porque tu contexto vienes a poner el contexto de lo que tú crees de la familia en el área de trabajo, en el área laboral. Luego me ha tocado charlas donde te dicen, somos más que familia. ¿Por qué? Porque la gente dice, no se parecen a mi familia. O sea, aquí se dice que es una familia, pero lo que yo creo que es una familia de donde vengo no esto es más que una familia. Aquí sí me escuchan, aquí sí me apoyan, aquí sí tengo respaldo, aquí sí me siento apreciado. Esto no es una familia, esto es más que una familia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué contexto, es decir, qué interpretación es la que tú le das a las cosas delimita tu contexto?
o se amplía tu contexto. ¿Qué lenguaje es el que tú estás utilizando en este momento para, para describir tu vida? Es decir, soy abundante, soy amoroso, o quizá es soy escaso, no tengo, no hay posibilidades, no hay por dónde, no hay luz, ¿no? O sea, eh, ¿qué contexto es el que estás utilizando? ¿Qué problemas o desafíos son los que estás el día de hoy viviendo, pero sobre todo experimentando? Es decir, qué cosas son las que interpretas el día de hoy que existen en tu día a día, en tu vida? A lo mejor estás en una lucha constante o quizá estás en apertura, en aprendizaje constante. Dicen que la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Y ese lenguaje no, no te describe, no solo te describe, sino que crea tu mundo. O sea, las cosas no son como son como las vemos. El contexto no solamente te da sentido, también lo delimita, también se crean como esta zona cómoda en donde empezamos a vivir y operar. Y lo que creemos que se puede o no se puede lograr, ahí se encuentra, en ese espacio de creencias, en ese espacio de contexto, pues. Imagínate que los hermanos Wright, los inventores de la aviación, los padres de la aviación, en ese momento, porque nadie estaba volando, en ese momento que nadie volaba, pues que tantas veces no les llamaron locos, así como que, ¿por qué quieres volar? Como, ¿por qué quisieras volar? Eso no se puede. Volar es imposible, eso solamente lo hacen las aves. Imagínate que se hayan quedado en ese espacio pequeño de la gente con mente cerrada, donde dijeran, donde aceptaran y dijeran, es cierto, no se puede, no deberíamos ni siquiera pensar en volar. Hoy en día no podríamos haber crecido tanto como humanidad si esas personas se hubieran comprado el cuento a las otras de tenerlos en un contexto en donde no era posible volar. Nadie lo hubiera intentado. Ellos cambiaron su contexto. Volar es posible, dijeron, y lo creyeron. Y generar el contexto necesario para que naciera la aviación, por ejemplo. Otro caso también de un supermillonario, Carlos Slim, en donde había una situación, una crisis económica donde se vivía, pues obviamente, escasez de oportunidades. Y dijo, ¡hey! O sea, porque hay devaluación, hay muchos riesgos, mejor guárdate, donde la gente se sentía, yo ya no voy a moverme, yo voy a ahorrar mejor. Y él dijo, voy a invertir, el momento de invertir es hoy. Y ¡pum! Construyó un imperio. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que el contexto lo generas tú, lo pones tú, lo transformas tú. O sea, cambiar de resultado no debe de generarte esfuerzo, sino que cuando te transformas tú, transformas tu resultado. Por eso es que te comento, o sea, una cosa es el cambio, puedes cambiar, puedes decir, fíjate, puedes decir, no es lo mismo, y ahí te va otro ejemplo, pero clarísimo. Si tú vives en el desorden y dices tú, no manches, qué desorden, voy a cambiar, voy a ser ordenado, ¿no? Voy a hacer yo eh,
una persona más ordenada. Quítale el más. Una persona ordenada. Y empiezas a operar desde debo ser ordenado. O sea, es decir, voy a ser ordenado. Y empiezas a hacer cosas que haría alguien ordenado. Eso genera mucho esfuerzo. Y te voy a decir por qué genera esfuerzo. Porque no estás siendo ordenado. Es decir, no estás siendo un ser humano ordenado. Más bien es como debo de ordenar para poder ser. Y por aquí ya he subido esta clase que te compartí de ser, hacer, tener, que es la fórmula del éxito, ser, hacer, tener. Pero bueno, vela, revísala. Pero en este caso es igual. Tu contexto lo generas desde el ser. Porque un ser humano ordenado, un hombre ordenado, genera cosas ordenadas. No hago cosas para ordenar, para luego ser. Ahí es donde genera el cambio. Si yo soy ya ordenado, me genero las cosas ordenadas y no hay dolor. Pasa lo mismo con la abundancia. Un ser humano abundante empieza a ver abundancia en todas partes, es decir, a generar oportunidades. Las puertas se abren, las ventanas se abren, la luz brilla. Así, ¿por qué? En lugar de ser escaso, las puertas se cierran, las ventanas se cierran, veo oscuridad. Y chécate, para y ve, para y mira, observa. ¿Desde qué espacio tú estás operando? ¿Desde qué acciones puedes notar que estás obteniendo los resultados que estás obteniendo? ¿Cuál es el contexto en el que vives hoy en día? ¿Ok? Vivir desde un contexto, desde la elección, ya vas ganando. Porque el poder está el poder, el de como ser humano, está en no ser más esclavos del contexto. Es decir, puedes elegir y puedes declarar un contexto nuevo cada vez que tú lo elijas. Ya no reaccionas al contexto, eliges el contexto. Como lo que te comentaba en un inicio, que era, veo nubes, veo el otoño, siento el frío, entonces me voy a deprimir. Pues mira, al invierno le vale madre cómo te sientas. Tú eres el que eliges cómo sentirte. Y ahí nos la pasamos echándole la culpa a todo a nuestro alrededor por lo que vemos, porque tenemos un juicio. La vida se convierte en un acto de autoría. Lee eso, lo voy a escribir por acá. Escríbelo tú si te... Bueno, a mí me impacta esta frase. La vida se convierte en un acto de autoría. Por eso se dice que somos nuestro... pues ahora sí que somos obras de arte, ¿no? En potencia, somos una hoja en blanco. Como el David, ¿no? El David, ya ves que le preguntaron a Miguel Ángel, o a Leonardo, ¿no? Cómo descubrió, cómo pudo sacar la obra maestra que está ahí. Eh, y dice, solamente le quité los espacios que no funcionaban de él. O sea, lo que no funcionaba y pum, aparece la obra. Pasa lo mismo con nosotros. Hay cosas dentro de nosotros que nos impiden ver nuestra mejor versión. ¿Qué son qué? Generar nuevas emociones, nuevas acciones, nuevos resultados. Generar nuevos contextos. De esos contextos en donde no queremos operar. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo, porque estamos más a gusto aquí en lo que conocemos.
Y si comienzas a decir, elijo a todo lo que te genera trabajo, es decir, imagínate lo siguiente, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. A quién dice, tengo que ir a trabajar? Tengo que ser amoroso con mi esposa. Tengo que recoger a los niños a la escuela. Tengo que generar dinero. Tengo que... Si te fijas, el tengo que genera resistencia. Cuando tú eliges un contexto de elijo hacerlo, desde el yo deseo hacerlo. Imagínate, tengo que trabajar versus elijo aportar mi talento día con día. Elijo ser extraordinario en mi trabajo, pero lo elijo. Y desde la elección no hay dolor, no hay sufrimiento. Yo te quiero pedir que compartas, por ejemplo, qué contexto, digo, qué, digamos, tengo que, es el que te quieres transformar. Tengo que lavar los platos, que tú digas, tengo que leer más, tengo que, incluso hasta tengo que ir de vacaciones, así como que hasta las cosas que deberían de ser positivas nos generan dolor y resistencia. Tengo que ir, tengo que descansar. O sea, cuando todo debería no debería, más bien cuando tienes la oportunidad de elegir desde la contribución, desde la alegría, desde la pasión, elijo aportar, elijo ser contribución, elijo ser gratitud, elijo ser abundante, elijo compartir todo este amor que tengo. Formula una declaración poderosa, con un texto poderoso, y elígelo. Elijo vivir en abundancia, elijo vivir en salud, elijo vivir en extraordinarias relaciones, en amor, en prosperidad. ¿Qué estás eligiendo? ¿Qué estás eligiendo? El contexto es invisible, pero determina quién eres tú en tu vida. Por eso es tan poderoso. Por eso es que cambiar y generar contextos nuevos te brindan oportunidades. Es decir, podemos elegir constantemente nuevos mundos, hacer nuevos mundos. No esperes tú a que el mundo se transforme y se amolde a ti. Eso es liderazgo. El poder hacer contextos nuevos para que el mundo se transforme. No esperar a que el mundo cambie para que tú te sientas mejor. Cambia el contexto desde tus interpretaciones, desde lo que te interpretas. Cámbiate las gafas, de repente te puedes cambiar de gafas y decir, voy a ver el mundo de esta forma. O, mira, tengo esta otra gafa, voy a ver el mundo de esta otra forma. Versus a que a lo mejor siempre lo estás viendo de una sola forma. La transformación no ocurre si tú no estás estirándote constantemente. Y no ocurre al instante. O sea, no ocurre, vaya, hay que ser y luego hacer y luego tienes. Pero es una decisión. Eso sí se genera al instante. Una decisión lo cambia todo, pues. La transformación no ocurre, no ocurre, digamos que de un día para otro. Se requiere entrenamiento. ¿Por qué? Porque la edad, súmale la edad que tengas en este momento
En un día, salir de los contextos en el que vives es complicado. En 2 días es complicado. Puede ser, sí. Pero ya estás entrenado a los contextos en el que vives y teniendo como tu razón, porque a todos nos encanta tener razón, como de por medio, así como que no, no, eso es imposible, no. Y a eso, imagínate todas las cosas que tú ves alrededor que dices, wow, qué espectacular, ¿cómo hicieron eso? Pues no lo hicieron desde el contexto de simple o desde la creencia de no es posible, como ir al espacio, como un submarino. Son cosas que tú dices, wow, pero se generaron contextos nuevos. El mundo no ocurre como es, ocurre como tú lo interpretas. Y bueno, el día de hoy, en este momento, te agradezco tu atención y nos vemos el próximo martes. Chao.